Quiero agradecer a las Juventudes Socialistas de Castilla y León, en las que milité, como se pueden imaginar, muchos años, esta invitación para participar en un coloquio, en un debate sobre nuestro momento político y social. Tenemos que aprovechar esta crisis para mejorar aquello que es mejorable. Y tenemos que concentrar en dos grandes temas, en mi opinión, en dos grandes temas. Uno, el apoyo a la ciencia, la investigación y la innovación. Y que hoy, los jóvenes de hoy, lo que tienen que reivindicar es que nuestro país se convierta en un país donde la ciencia se institucionalice, donde la investigación sea una tarea fundamental, prioritaria. ¿Para qué? Para que tengamos productos innovadores, de valor añadido, que compitan, porque eso es lo que da buenos empleos, sin abandonar, por supuesto, todo lo que ha de ser eso que se ha venido a denominar escudos sociales, para que un país con la renta per cápita de España no permita que haya situaciones de exclusión lacerantes y familias que no obtengan de nada. Eso no lo podemos permitir. Si algo como lectura de fondo nos dice esta crisis del coronavirus, es que tenemos en nuestro desarrollo, en nuestro progreso, cambiar nuestras pautas hacia la naturaleza, hacia los ecosistemas, hacia las fuentes de energía, hacia la protección de espacios, hacia una nueva visión del urbanismo, de la concentración urbana, demográfica, poblacional, porque sin duda alguna, la presión que nuestra especie en su desarrollo ejerce sobre tantos ecosistemas es una de las causas que está latente en los riesgos de salud y, por supuesto, en todo lo que supone la lucha contra el cambio climático. Y, obviamente, si estamos hablando de cambio climático, si estamos hablando de protección de la naturaleza, si estamos hablando de ecosistemas, si estamos hablando de afrontar todos los retos que esto supone, debe haber un cambio de orientación en favor de lo que conocemos como la España menos poblada o el mundo rural, al menos en una gran consideración, que seguramente tendrá que ser con una visión comarcal, de concentración de esfuerzos, etc. Por tanto, ahí hay una palanca que cada vez es más fuerte, insisto, dentro de la dificultad objetiva. ¿Hacia dónde crees que debemos ir en el ámbito de la memoria histórica? ¿Cuáles crees que tienen que ser los siguientes pasos que el gobierno debe dar en este sentido? La democracia es siempre lucha por la democracia. Y la democracia y el poder avanza y se expresa generacionalmente. Lo que ha sucedido con la memoria histórica tiene esas claves. Es decir, hubo una generación que es la de los nietos de los que hicieron la transición, que reclamó, preguntó, ya en un país libre, sin temores, sin miedo, qué había sido de nuestro pasado. Y cómo era posible que hubiera familias que tuvieran a sus ascendientes olvidados, cómo era posible que hubiera calles franquistas, cómo era posible que una democracia no afrontara con todas sus consecuencias su pasado de memoria democrática, y reconociera la memoria personal a cada uno de las personas que sufrieron como consecuencia de la tragedia de la guerra civil y de la bárbara dictadura que sufrimos. Mi compromiso y mi responsabilidad era eso, abrir ese capítulo que había estado aparcado, ese dossier que había estado aparcado, y no lo critico ni lo cuestiono, abrirlo para que empezáramos todo un proceso, que debería de ser un proceso, como siempre, en las conquistas y los avances democráticos. Yo hice una parte y me siento muy orgulloso de que el gobierno de Pedro Sánchez la haya completado, profundizado. Me parece que nos van a hacer un país democráticamente más auténtico, socialmente más justo, y ante el mundo daremos una lección de decir: nosotros sabemos poner la memoria democrática en lo más alto, sabemos cuáles son los grandes valores democráticos y además lo haremos como se está haciendo, fundamentalmente para consolidar, para confirmar, para afirmar qué significa la libertad, qué significa la no violencia, qué significa el respeto a todas las ideas, qué significa un país que sea capaz de debatir sin agredirse, qué significa, en definitiva, ser un país digno consigo mismo.
¿Cómo se puede devolver la amabilidad a la política? ¿Cómo se puede devolver el consenso, el diálogo? Y más en estos días, ¿no?, en el que estamos viendo donde, bueno, por desgracia, la respuesta que se está dando de parte de la política a esta crisis, en lugar de estar unidos, es de crispación, de ruido. Es que la derecha en España ansía mucho el poder. Entonces esa ansiedad les hace perder un poco la actitud de moderación. Y sin embargo, fíjese, mi opinión es clara. Es decir, si tú eres oposición y te haces cargo de los problemas del país, pensando que no es bueno que las cosas vayan mal para que a ti te vaya bien, te acercarás mucho más a ser la alternativa que la democracia necesita. Mantengamos el estilo democrático, mantengamos la capacidad de dialogar, mantengamos las mejores formas, porque no olvidemos que al final un país es los valores que su sociedad tiene, los valores cívicos. Quiero decir a los jóvenes, a los compañeros más jóvenes, que los momentos peores que se vive cuando eres gobierno y ves lo que sucede en el mundo son cuando vives aquellas guerras que la mayoría de ellas son inútiles, que la mayoría de ellas tienen causas completamente coyunturales y a veces de intereses y que provocan tanto dolor, tanta destrucción, para nada, para ver que luego en muchos de esos lugares hay que reconstruir, hay que pactar, hay que hacer consensos con los que considerabas los enemigos más acérrimos. Esa es una de las experiencias, o sea, la tarea de la paz, la defensa y la proclamación de la paz, la solución pacífica a los conflictos, debe seguir siendo uno de los grandes principios que anime el pensamiento y la acción socialista. ¿Qué te hubiera gustado hacer como presidente que no pudiste hacer por falta de tiempo, por la cuestión de la dificultad económica? ¿En qué pensaste cuando saliste de la Moncloa la última vez? Si ahora tuviera la oportunidad de tomar la última medida como presidente del gobierno, sería abolir la prostitución. Esa sería la medida con la que lo he pensado en muchas ocasiones. Me hubiera gustado también escribir esa página porque sí, porque atenta a todos los derechos, porque es expresión de las peores manifestaciones de una sociedad y porque seguramente muchas de las batallas que tenemos que seguir dando y que yo di con ahínco, con empeño, con convicción en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, tienen que ver con ese lastre histórico de la prostitución. Yo aspiro que las generaciones venideras, no sé si lo veré o no, consideren la prostitución como nosotros ahora consideramos la esclavitud, que en su momento existió y que existió y convivió con democracias. Yo aspiro que las generaciones venideras, no sé si lo veré o no, consideren la prostitución como nosotros ahora consideramos la esclavitud, que en su momento existió y que existió y convivió con democracias. Recordar que la democracia es lucha por la democracia, que siempre habrá un derecho nuevo a conquistar, siempre habrá una injusticia nueva a abolir, siempre habrá un terreno nuevo para una libertad no pensada, pero que generará esa expectativa de tener la confianza en el progreso de la civilización, en el progreso de las ideas avanzadas, en el progreso del pensamiento, en el progreso de los valores. Eso es lo que, en fin, creo que las juventudes socialistas deben encarnar con un liderazgo fuerte. Lucha por la democracia, nuevas conquistas, cada generación tiene que aportar y vosotros debéis de preparar el terreno para que la generación que venga detrás de vosotros ya venga con esos nuevos derechos a construir.